Hola, mi nombre es Alan Sánchez. Enseguida les presentaré una línea del tiempo, en la cual les explicaré la historia sobre el básquetbol, desde sus orígenes de creación hasta lo que es hoy este deporte, en cuanto ha cambiado, si mucho o poco. Empezaremos por el año 1891, donde tuvo su origen en una escuela estadounidense, creado por el señor James Naismith, que era instructor de deportes en la YMCA. Este señor más que nada lo creó porque en Springfield había inviernos que duraban mucho, eran muy largos y tenía que sus alumnos se mantuvieran entretenidos y en buenas condiciones físicas. Este señor pues, lo creó bajo techo y en espacios reducidos, además de que se basaba en la rapidez con que se anotan los puntos y en la forma diferente de anotarlos. Además, estableció una serie de requisitos de que fuera fácil de aprender, no fuera un deporte agresivo y que hubiera un balance entre ataque y defensa. El básquetbol es conocido más que nada como básquet por cesta y bol, que es balón. En el año 1892 se publicó el primer reglamento, que constaba de 13 reglas. La primera, que fue: la pelota poseerá las características corrientes y se podrá lanzar en cualquier dirección, con una o dos manos. La segunda, la pelota podrá pasarse en cualquier dirección a una o dos manos, pero no con el puño. La tercera, el jugador no deberá correr con la pelota, sino que obligatoriamente la lanzará desde el lugar en que se encuentre. La cuarta, que viene siendo: la pelota solamente podrá sostenerse a una o dos manos. La quinta regla decía que está prohibido empujar con el hombro, sujetar, empujar o hacer zancadillas o golpear al compañero, al adversario. La sexta regla decía que la infracción de las reglas segunda, tercera, cuarta y quinta podría poner una penalización. La séptima: si un equipo comete las infracciones seguidas, el equipo contrario será acreedor a un trato a su favor. El octavo decía que se concede un trato cuando la pelota se lance o rebote en el suelo hasta la cesta y se quede ahí. La novena: cuando la pelota esté fuera de juego, será devuelta al terreno por la primera persona que lo recoja. La décima: el ayudante del árbitro juzga la conducta de los jugadores, anota las faltas y advierte al árbitro cuando se cometen tres faltas consecutivas. El onceavo: el árbitro determina cuando la pelota está en juego y controla el tiempo. La doceava: la duración del partido es de dos tiempos de 15 minutos con 5 minutos de descanso. La, la última, que viene siendo: el equipo que se apunte más tantos durante el tiempo, o sea, más canastas, es el que gana. En el año 1893, México, nuestro país, fue el primer país extranjero en adoptar el baloncesto. Además, ya no eran cestas las que había y utilizaron ya redes con fuerzas trenzadas para que la pelota pudiera caer al momento de encestar y no se quedara arriba. En el año 1894, el básquetbol llegó a China e Irán.
1895 el baloncesto llegó a Inglaterra, a ese país. Y en 1896 llegó al país de Brasil, además de que después se extendió casi a todo lo que era Sudamérica. En 1897 se, se instituyó que definitivamente los equipos estuvieran integrados por 5 jugadores en el terreno de juego. En el año 1898 se creó el primer reglamento oficial femenino, primero para las mujeres. Y en el año 1901 se introdujo el básquetbol en Australia, además de que se prohibió encestar después de hacer dribbling o burlar, como muchos lo llaman. En 1906 el baloncesto llegó a Cuba, llegó a esa isla, introducido por los soldados americanos, ya que a veces iban por la guerra y todo eso, ahí lo practicaban. En el año 1908 se prohibió hacer dribbling más de una vez. Antes no se podía y en ese año ya se pudo una vez, pero ya no se podían dos o tres. En el año de 1915 a 1918 nació el Joint Basketball, que era un comité responsable de hacer validez el reglamento. En el año 1921 se introdujo el básquetbol en el país de Yugoslavia. Y en 1924 al jugador que le cometieran la falta debería ser quien lanzara el tiro libre. En 1925 llegó el básquetbol a Colombia. Según la teoría era de que como llegó a nuestro país, se llevó hacia allá. En 1928 el básquetbol se presentó como un deporte de exhibición en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam, allá en Europa. Un año después, en 1929, se introdujeron 2 árbitros en dirección de los juegos. Antes era uno, ya se podían hacer de dos para hacer mejor ese juego y respetarlo más. En 1931 se regularon las faltas personales y además se establecieron que la medida del terreno de juego debería ser 25 metros por 15 metros. En 1932 se fundó en Ginebra la FIBA, que quiere decir Federación Internacional de Básquetbol Amateur. Antes, como no había profesionales, solamente estaba lo que era en las escuelas. Y en 1933, si un equipo se quedaba con menos de 5 jugadores, podía seguir jugando, aunque se quedaran con 4 o 3. En 1934
la superficie del terreno de juego ya debería ser dura, porque había muchos que jugaban a veces en los campos de tierra o de hierba. Esto debería ser dura para que pudiese jugar ya oficialmente. En 1935, el Comité Olímpico Internacional aceptó el básquetbol como un deporte olímpico. Y en 1936, el baloncesto se incluyó en los deportes olímpicos, además de que se integró el básquetbol femenino a la FIBA, que como ya les dije es la Federación Internacional de Básquetbol Amateur. Y en el año 1939 se inauguró el Hall of Fame, que quiere decir el Salón de la Fama, en tributo al señor James Naismith, ya que murió en ese año. En 1940 eh, apa- aparecieron los árbitros, dos árbitros, un anotador y un cronometrista. Ya iban apareciendo más árbitros y tomando el tiempo de anotaciones. En 1945 se legalizó y se reglamentó el bloqueo. En 1946 se fundó la National Basketball Association, que muchos la conocen como NBA, que es la máxima ahorita en el deporte de básquetbol. En el año 1954 se estableció el tiempo de posición de balón de 24 segundos por equipo. En el año 1956 se creó la regla de los 30 segundos y en 1967 surgió la American Basketball Association, que muchos la conocen como ABA, y del 1975 a 1976 se fusionó la NBA con la ABA, haciendo que ya no fuera solamente deporte estadounidense, sino que ya iba a ser mundial. En 1979 se adoptó que las canastas, perdón, se adoptara los 3 puntos a la canasta. En 1980 ya se pudo pedir tiempo fuera o tiempo muerto. Y en el año 1982 fue el primer campeonato mundial de básquetbol en Cali, Colombia. En 1984 desapareció ya lo que era la FIBA. Bueno, desapareció lo que era amateurs para solo quedarse con Federación Internacional de Básquetbol. Ya llegaron a ser profesionales ahí. Y en el año 1990 se proporcionó que las faltas ya iban a ser acumulativas. Por más que
de tantos golpes que daba. En 1991 se llevó el primer torneo conmemorativo, ya que fue el primer centenario del baloncesto en Atenas, Grecia. En 1992 se llegó el mejor equipo de básquetbol llamado el Dream Team, que fue la atracción en los Juegos Olímpicos de Barcelona, que fueron los jugadores estadounidenses. En 1994 uh, se dijo que los árbitros deberían utilizar uniformes con camisa rayada, negro con blanco y pantaloncillos o shorts negros. Y los jugadores deberían utilizar aparte sus uniformes para diferenciarse. Y en el año 1998, que es lo más cercano hasta hoy, se dijo que solamente los jugadores inscritos en el acta al momento de empezar tienen solo los primeros 5 pueden calentar. Espero y les haya servido esta este esta explicación sobre el básquetbol y entiendan un poco más sobre su historia. Gracias.